Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Resulta absurdo pensar que pueblos originarios de la Mixteca oaxaqueña van a ceder ante el paso de la reina, un proyecto hidroeléctrico que desde hace años ha mantenido en alerta a las comunidades aledañas a Río Verde. Pueblos chatinos, mixtecos, mestizos y afromexicanos se han opuesto con la bravura que les caracteriza. Antes de la pandemia, por allá por febrero de 2020, se publicó la manifestación de impacto ambiental de ese proyecto. En esos días, avionetas sobrevolaron las comunidades en franco amedrentamiento. Las mujeres que formamos parte de las asambleas comunitarias nos preparamos para resistir y pese a las medidas de distanciamiento social, no claudicaremos. Las enseñanzas de nuestras ancestras nos acompañan, indicándonos que los sistemas de explotación a gran escala de tierra, agua y aire traen consigo destrucción, desarraigo y pobreza. Soy Ángeles Palma, defensora comunitaria en la Mixteca oaxaqueña. En la cuenta de los días, en la medida en que la COVID-19 se extiende por el planeta, se agravan los desafíos para quienes luchan contra los abusos empresariales hacia el medio ambiente. En estos meses de emergencia sanitaria se han mantenido las amenazas, ataques y asesinatos contra las defensoras del territorio. Los gobiernos han sido omisos en garantizar la seguridad de quienes realizan una lucha pacífica contra los llamados megaproyectos. Esta noche conversaremos sobre mujeres en defensa del territorio en tiempos de pandemia y damos la bienvenida a nuestra invitada, Doris Carmona Domínguez. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Sí, claro, Ana Leticia, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Doris Carmona. Soy abogada y educadora popular feminista y soy madre también y colaboro en una organización en el estado de Oaxaca que se llama Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. Gracias por estar en Las Mujeres Contamos. Gracias a ustedes por la invitación.
Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, la invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Doris Carmona Domínguez, integrante del área de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa, Educa Oaxaca, y el tema de esta noche, Mujeres en Defensa del Territorio en Tiempos de Pandemia. Antes que nada, Doris, ayúdanos a establecer el contexto. ¿Qué tan importante ha sido a lo largo del tiempo la participación de las mujeres en la defensa de la tierra y del territorio? Sí, Ana, pues para nosotras nos parece que ha sido fundamental, ¿no? Las mujeres habitan los territorios, las mujeres en las comunidades hacen sus aportes a la vida comunitaria, ¿no? En las fiestas, en términos organizativos, culturales, históricos, ¿no? Entonces, las mujeres están presentes, viviendo pues de manera cotidiana en el territorio y generando un vínculo ahí con la tierra, ¿no? Y bueno, las mujeres en este contexto, en los contextos de despojo por megaproyectos, ¿no? Han dado pues lecciones muy importantes, ¿no? En muchos casos son las mujeres las que han presionado a las autoridades locales para que investiguen, ¿no? Son las mujeres las que han presionado a las asambleas para que pidan información sobre ciertos proyectos, son las mujeres las que se han reunido para hablar sobre los impactos de proyectos mineros o otros megaproyectos que va a tener para su vida, ¿no? Para su vida familiar, para sus hijos, sus hijas, pero también para su vida y su cuerpo, ¿no? Entonces las mujeres han sido una parte fundamental de las luchas, ¿no? De la defensa del territorio, lo han sido pues así, porque han tenido una relación pues cotidiana, una relación establecida, histórica también con los territorios, y en muchas luchas en Oaxaca las mujeres han encabezado estos procesos de resistencia, colocando ahí la reflexión sobre los impactos, ¿no? De la minería o de otros megaproyectos, colocando también la discusión y el análisis sobre lo que las comunidades van a perder, ¿no? Todo lo que van a perder en torno a la realización de los megaproyectos. Entonces, desde nuestros acompañamientos, desde los acompañamientos territoriales que realizamos en Educa, vemos muy importante la participación de las mujeres y muy, muy necesaria, ¿no? De alguna manera han dado impulso a las luchas y la han colocado, sí, pues una manera distinta, ¿no? Las mujeres tienen una manera propia para organizarse también, ¿no? Entonces, nosotras reconocemos mucho este aporte que las compañeras han estado haciendo, que no ha sido nada fácil, pero que han estado haciendo de manera muy responsable y muy comprometida, pensando en ellas y pensando en sus hijos y pensando en el futuro también de los propios pueblos. Las mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales en diferentes lugares de América Latina llevan años trabajando en torno del concepto cuerpo-territorio. ¿Por qué, Doris? ¿Qué relación existe entre ambos?
Sí, pues como decía un poco hace rato, ¿no? O sea, las mujeres defienden lo que conocen, ¿no? Lo que han aprendido a amar, lo que han aprendido, pues sí, a tener cierto respeto, ¿no? Que tiene que ver con los espacios de su territorio, ¿no? O sea, en las mujeres, en los pueblos y las comunidades en Oaxaca todavía hay un conjunto de normas, un conjunto de criterios, ¿no? En torno a los espacios que las comunidades están ocupando, ¿no? Y en torno a estos espacios se han construido vínculos o identidades, ¿no? Entonces las mujeres pues han construido una relación bien cercana con el agua, con la tierra, con el bosque, con las plantas medicinales, ¿no? Y en ese sentido también han fortalecido su relación con su cuerpo, ¿no? Es decir, las mujeres cuando hablamos de la defensa del territorio tierra, ¿no? Que es la comunidad y todo lo que se compone de la comunidad y todo lo que está habitando la comunidad, hablamos también de las mujeres en relación a ese territorio tierra. Entonces hablamos del cuerpo de las mujeres en relación al territorio también tierra que está ahí habitando. Entonces, para las mujeres este vínculo ha sido un elemento muy fuerte, ¿no? Para colocarlo en la lucha, ¿no? Para colocarlo al centro, es decir, para colocarlo al centro de los movimientos de defensa del territorio. Entonces, cuando hablamos que no queremos un megaproyecto minero dentro de los territorios, hablamos también de que no queremos que esas actividades mineras afecten el agua, comprometan el agua de la comunidad, pero también comprometan la vida, ¿no? Y la salud de las mujeres, ¿no? Entonces ahí sí colocamos de manera muy importante esta relación que las compañeras en las comunidades han estado pues construyendo, que han estado fortaleciendo con el paso del tiempo en relación a cuidar lo común, a cuidar lo colectivo, a cuidar la tierra y el territorio, al mismo tiempo que cuidan, que protegen su tierra, ¿no? Su territorio cuerpo, como este elemento también, pues que da vida, ¿no? A los pueblos y que ambos son parte del futuro, ¿no? Van a garantizar el futuro de las comunidades que hoy están en riesgo por estos megaproyectos, ¿no? ¿Qué pasa con los megaproyectos en el caso de Oaxaca? ¿Cuáles son los que tú mencionarías como estos grandes proyectos empresariales que están de alguna suerte minando la vida de las mujeres y desde luego de las comunidades donde ellas habitan? Sí, pues mira, desde Educa acompañamos de manera particular aquí en los valles centrales de Oaxaca, eh, un espacio regional de autoridades agrarias y municipales y comunitarias que están haciendo una defensa regional del territorio, de un territorio zapoteca en los valles centrales, frente a la imposición de un proyecto minero de hace 10 años aproximadamente eh, en esta región, ¿no? Entonces, este proyecto minero se vino a imponer sobre una comunidad y durante todo este tiempo ha querido ampliarse, ¿no? Ha querido pues regularizar también sus actividades al interior del proyecto, ¿no? Y ha puesto en riesgo o ha colocado en riesgo a las comunidades cercanas. Entonces, el proyecto minero San José del que hablo, de la empresa Fortuna Silver, y que la filial es la minera Cuscatlán, esta misma empresa tiene a red concesionadas en los territorios, digamos, de colindantes a San José del Progreso, alrededor de 80,000 hectáreas, ¿no? Que es más o menos lo equivalente a 10 veces la ciudad de Oaxaca. Entonces, eso nos puede dar más o menos una referencia a lo que estamos hablando en términos de tierra, ¿no? Toda esta extensión, lo que equivale. Y bueno, pasando sobre estas concesiones mineras, pues emitidas por la Secretaría de Economía, sin haber solicitado un permiso, sin haber avisado, por ejemplo, también a las comunidades que van a ser afectadas. Entonces, las concesiones mineras abarcan pues desde los centros de la población, de las comunidades, abarcan los ríos, los espacios de bosque, los terrenos de cultivo, ¿no? Entonces, estas concesiones dadas sin que haya una mirada real de lo que está pasando o de lo que constituye estos territorios, ¿no? Hay una mirada como solo física, ¿no? De lo que puede abarcar o lo que puede medir una concesión, ¿no? Sin una mirada real de lo que está habitando esos 80,000 hectáreas de tierra, ¿no? Entonces, ese proyecto minero que ha generado en la región una división
del tejido social, ¿no? Una división entre las comunidades que ha generado también violencia hacia los defensores y defensoras de la tierra, hacia las autoridades, ¿no? Que ha violentado también los derechos de las propias asambleas que habitan estos pueblos, ¿no? Entonces, como un proyecto muy, muy importante y que se quiere todavía ampliar y que quiere seguir en su etapa productiva por otros 10 años más. Y estamos también acompañando en la región de la costa a comunidades desde hace 13 años que se han organizado para hacer la defensa del Río Verde en la región de la Sierra Sur y Costa, ¿no? Aquí hay un proyecto, hay una intención de colocar una hidroeléctrica, ¿no? Estos son dos de los megaproyectos, por mencionar algunos, que están atentando sobre los territorios de las comunidades, ¿no? De las comunidades indígenas, principalmente de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios en Oaxaca, y bueno, a esta le podemos sumar los eólicos en la región del Istmo, por ejemplo, ¿no? Las refinerías, el turismo también en las regiones de la costa. Hay un conjunto de megaproyectos que están, pues sí, afectando la vida de los pueblos y de las comunidades y de manera particular, ¿no? Afectando la vida de las mujeres y de las niñas. ¿Qué cambia en la vida de las comunidades y de las mujeres en particular cuando los gobiernos aceptan el desarrollo de megaproyectos? ¿Cuál es el proceso que se da entonces al interior de estas unidades? Una de las cosas permanentes en este tipo de proyectos es que hay poca información sobre el proyecto, ¿no? Las comunidades no se enteran, no saben nada de los proyectos hasta que llegan a las comunidades ya a la implementación, ¿no? Y para eso ya habrán pasado 1 o 2 fases. Esta es una situación generalizada en muchos de los proyectos, ¿no? Las comunidades no se enteran, a veces hay coacción también de las autoridades locales, ¿no? En Oaxaca tenemos 570 municipios y algunos permisos para ciertos proyectos los dan las autoridades municipales, entonces a veces estas autoridades municipales no informan al interior de sus comunidades, ¿no? Se han registrado muchos casos en que las autoridades municipales han sido pues manipuladas, en las que las autoridades han sido compradas también, ¿no? O han sido condicionadas para firmar este tipo de cuestiones de permisos, ¿no? Entonces, una tiene que ver eso, con la falta de información, ¿no? Con este condicionamiento hacia las instancias de representación de las comunidades, ¿no? Y ya luego, como un segundo momento, tiene que ver con la llegada ya de los proyectos, ¿no? Que en sí mismo trae una división al interior de la comunidad, entre la población que acepta porque tiene una necesidad real, ¿no? De trabajo, de recursos económicos, y una población que no quiere, ¿no? Pese a estas condiciones generalizadas en las comunidades, que no acepta la llegada de los megaproyectos. Entonces tenemos casos como en San José del Progreso, en donde este proyecto minero San José llegó, se impuso en la comunidad y fue tan profunda la división al interior de la comunidad que familias enteras no se han vuelto a hablar, ¿no? Entonces sí que los megaproyectos se meten muy profundamente en las comunidades y en los pueblos, logran dividir no solo en términos de las autoridades o las instancias de representación, pero llegan a dividir hasta las familias y esto es muy, muy grave. Otra de las afectaciones pues tiene que ver todo lo relacionado con el medio ambiente, ¿no? Hay señalamientos, hay denuncias de las comunidades afectadas donde han documentado, ¿no? Contaminaciones, por ejemplo, en el proyecto minero San José en 2018, un desbordamiento de los jales secos hacia uno de los ríos de las comunidades aledañas al proyecto. Eso solo por mencionar un ejemplo, pero también como de manera evidente otros, ¿no? Deforestación de algunas zonas, ¿no? La modificación del agua, de la disponibilidad de agua en las comunidades y en la región, ¿no? Conflictos, como decía yo, entre las comunidades también, ¿no? La criminalización de los defensores y las defensoras de los derechos territoriales, pues la presencia también de policía, ¿no? De gente vinculada con el narcotráfico, ¿no? De caciques, líderes, ¿no? Entonces, los megaproyectos hemos visto que están trayendo mucho más conflictos, mucho más impactos al medio ambiente, mucho más afectaciones a la vida de los pueblos que los beneficios, ¿no? Y bueno, eso sin profundizar también sobre los derechos laborales, ¿no? Que están ahí
que son súper cuestionables, ¿no? Y los salarios y los trabajos, pues como los de menor importancia, ¿no? Los trabajos que requieren además un mayor esfuerzo físico y un contacto más fuerte con químicos y demás, que se los dan principalmente a la población local, ¿no? Eso por mencionar algunos impactos que hemos estado mirando, ¿no? Que traen a las regiones estos megaproyectos, ¿no? Y bueno, junto con la relación que han establecido estas empresas con los gobiernos estatales, ¿no? Que entonces dejan a los pueblos y a las comunidades en desventaja también, ¿no? O sea, para las comunidades es mucho más difícil porque no solo tienen enfrente a la empresa minera, sino que también tienen enfrente o sobre ellos a las estructuras del gobierno que deberían de defender y proteger sus derechos, ¿no? Doris, ¿cuál es el balance de estos meses de pandemia en cuanto a los ataques sufridos por defensoras de la tierra y del territorio? Al menos en Oaxaca, en este momento, en las comunidades que estamos acompañando, durante la pandemia no hemos tenido casos registrados, no hemos tenido situaciones directas, por así decirlo, ¿no? Pero sí hemos tenido restricciones, esta restricción de quedarnos en casa. Por un lado, a las comunidades y a los pueblos les han pues prohibido realizar actividades que requieran concentración de personas en las comunidades, en los municipios. Entonces nos han mandado a las casas, nos han mandado pues a los espacios privados, pero por otro lado las empresas, por ejemplo, siguen funcionando, ¿no? Entonces, durante el mes de junio, por mencionar, esta empresa minera Cuscatlán, filial de Fortuna Silver, presentó a la Semarnat un permiso ambiental para ampliar el periodo de explotación del proyecto minero, ¿no? Hay una crítica al gobierno de que estamos todos en casa, nos prohíben realizar concentraciones y actividades presenciales, pero por el otro lado, las empresas están aprovechando este contexto, ¿no? Porque ellos siguen trabajando, ¿no? Es decir, están presentando un permiso ambiental, la solicitud de un permiso ambiental a la Semarnat, que pone en riesgo la vida de las comunidades y que en este momento nos limita la posibilidad de defendernos, ¿no? De defenderse frente a esta pandemia. Entonces, esa es una situación de desventaja que estamos viendo y que estamos cargando o que están cargando también las defensoras y los defensores del territorio, ¿no? Lo mismo para la región del Istmo, por ejemplo, los proyectos y los megaproyectos han seguido operando, ¿no? Y esto no ha parado, pero nosotros físicamente no podemos por ahora reactivar, al menos físicamente, las acciones, ¿no? Entonces, eso también es una agresión, consideramos, a esta labor de la defensa de la tierra y el territorio que se ha agravado por la pandemia, por el COVID. Entonces, esa sí es una situación bien complicada para las comunidades, porque si ya de por sí es difícil tener acceso a instancias, si ya de por sí es difícil tener información sobre los proyectos, si ya por sí es difícil hacer todos los trámites, ahora con el contexto de la pandemia es mucho, mucho más difícil hacer esto, ¿no? Entonces, por lo que nos dices, las organizaciones han tenido que limitar, restringir o en otros casos suspender las actividades que tenían programadas y esto lleva a una fuerte preocupación por no poder manifestarse, organizarse y continuar denunciando la violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están entonces respondiendo a las situaciones de emergencia que se van presentando? Bueno, sí, como decía, este contexto de pandemia nos pone frente a nosotros un momento muy grande en términos de desafíos, ¿no? No solo en términos de la salud de la comunidad, de la salud de los defensores y las defensoras del territorio, ¿no? Sino también en términos de la propia defensa y la resistencia frente a estos megaproyectos, ¿no? Entonces, si bien como decía antes, ha sido difícil porque físicamente no nos hemos podido encontrar, ¿no? Porque físicamente no hemos logrado dialogar, ¿no? Por todas las restricciones que hay a nivel nacional. Hemos generado al interior de los movimientos y de las redes que estamos acompañando una relación y una cercanía, digamos, a través del acceso a medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, por medio del teléfono, por medio de WhatsApp, ¿no? Por medio de llamadas,
Estamos haciendo alguna serie de consensos inmediatos, porque todas las comunidades que se han opuesto al desarrollo de estos proyectos ya han acordado desde el 2015 proteger sus territorios y prohibir el desarrollo de proyectos mineros o hidroeléctricos dentro de sus regiones, ¿no? Entonces, este acuerdo ya es un acuerdo tomado, son acuerdos tomados por estas comunidades y sus propias instancias y formas de consultarse. Entonces, por este momento, lo que estamos haciendo particularmente frente a la presentación o frente a la solicitud de la empresa minera Cuscatlán a la Semarnat sobre la mía en términos ambientales para ampliar su proyecto, estamos pues realizando denuncias públicas, una conferencia de prensa que realizamos hace un par de semanas para hacer de la opinión pública esta situación, ¿no? Y que quede evidenciada cómo es que las empresas están aprovechando este contexto de pandemia para seguir avanzando en el despojo de los territorios. Decías, las empresas están aprovechando este contexto de pandemia. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? ¿Cuál es la posición de los distintos niveles de gobierno ante lo que hacen las empresas, ante los avances que están teniendo y ante la oposición que están dando las comunidades? Sí, pues mira, el Estado ha dejado mucho que decir, la verdad, en este periodo de pandemia, pero antes también lo había pasado, ¿no? Es decir, no ha cambiado mucho la posición, ¿no? De hecho, en muchos casos, las empresas han tenido una relación o un vínculo muy cercano con los gobiernos estatales. Por mencionar el caso de la minera Cuscatlán en los valles centrales, durante este periodo de pandemia ha estado pues promoviendo una imagen responsable, ¿no? Les ha quedado bien porque han aprovechado la pandemia para repartir cubrebocas, para repartir gel antibacterial, para promoverse en las comunidades en las que no habían tenido acceso antes. Y luego han salido en prensa junto con el gobierno del estado porque han aportado recursos, ¿no? O han aportado equipos para los hospitales, ¿no? Entonces, pues claro que están aprovechando este momento pues para tener una mejor imagen, para fortalecer también su relación con el gobierno del estado, ¿no? Una relación que ya ha estado asentada ahí desde tiempo atrás, pero que en este contexto pues la han sabido aprovechar. Por el momento en particular, en lo que corresponde al proyecto Cuscatlán y la solicitud de la mía en la Semarnat, las comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todas han denunciado, ¿no? Esta situación y le han solicitado a la Semarnat que niegue por segunda vez este permiso. El permiso ambiental, esta solicitud la había realizado la empresa el año pasado y después de varias manifestaciones y movilizaciones, a principios de este año, de enero, la Semarnat negó el permiso ambiental, pero recomendó a la propia empresa volverlo a hacer. Como la mía es un trámite que si se rechaza se puede volver a realizar, ¿no? Y la empresa lo vuelve a hacer, ¿no? La volvió a solicitar. Y entonces, como decía, en este caso el Frente No a la Minería está solicitando a la Semarnat pues que cumpla también con esa responsabilidad en términos ambientales con las comunidades y que niegue el permiso, ¿no? De una empresa que además el año pasado supimos que tiene de manera irregular alrededor de 80 obras, es decir, su proyecto integra alrededor de 86 obras y el 90% tiene alguna irregularidad y esta es información oficial entregada por la propia Semarnat, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo es que se niegue ese permiso ambiental para que puedan las comunidades y los pueblos pues seguir protegiendo su territorio, ¿no? Frente a un proyecto como la minería que ha quedado claro por varios incidentes, por todas las problemáticas sociales, económicas, ambientales que ha traído a la región, que no es viable para esta región de los valles centrales y menos en un contexto de criminalización de los defensores y de las organizaciones y de los movimientos. Las personas que defienden los territorios son permanentemente cuestionadas, ¿no? Y como decía, o sea, hace un momento, ¿no? Las empresas y los sujetos cercanos, ¿no? Y con intereses en las empresas mineras, pues de manera permanente han estado generando pues rumores, han estado generando agresiones, han estado pues mal informando sobre el papel de los defensores ahí en las regiones, ¿no? Hay una criminalización
permanente para las mujeres y los hombres que ocupan cargos comunitarios o que no, pero que han defendido la tierra de manera permanente, ¿no? Entonces, esta es una situación que se agrava en un contexto donde las empresas mineras pues están buscando garantizar estos proyectos y sus ganancias por otros 10 años, ¿no? Y entonces estos defensores y defensoras de la tierra que habitan los territorios, que viven ahí en las comunidades, por un lado están constantemente siendo hostigados, se les señala de recibir recursos o de tener otros intereses. Es una situación que está ahí presente, ¿no? Que está acompañando, que está siendo presente más bien en este contexto de despojo, ¿no? Pero ¿qué pensamos o qué hemos visto más bien? Esta criminalización aumenta mucho más en aquellos contextos donde el proyecto ya está. Es decir, hay comunidades cercanas, por ejemplo, en los valles centrales, cercanas al proyecto San José, que todavía están haciendo una lucha en contra de las concesiones mineras. Las empresas todavía no han llegado, ¿no? Solamente está la concesión dada. Y esa es una lucha muy fuerte, muy importante, que ya están empezando a hacer, que ya han estado haciendo, declarando sus territorios prohibidos para actividades mineras. Y ellos y ellas, como parte de las autoridades y de las asambleas, sí que han sido criminalizados, pero digamos en un nivel un poco más bajo, ¿no? No es lo mismo la comunidad de San José del Progreso y las y los compañeros defensores de derechos territoriales que viven en ese territorio donde la empresa ya está operando y ha generado ciertos vínculos al interior. Sí que la criminalización está afectando la vida de los pueblos, la vida de los defensores, pero también frente a esto las comunidades han logrado dar cobijo, los pueblos han logrado hacer una defensa de lo que llaman una defensa regional, es decir, una defensa más allá de la comunidad de origen, ¿no? Más allá de mi propia comunidad, una defensa de toda la región de los valles centrales. Cuando un defensor o defensora habla y dice que no estamos de acuerdo a la minería, no solo habla él o ella en particular, ¿no? Sino habla bajo el respaldo de toda la asamblea de las comunidades. Esta es una manera que los pueblos y las comunidades han logrado establecer y fortalecer también para arropar y cobijar también a los defensores y defensoras de la tierra. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Doris Carmona Domínguez, integrante del área de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa, Educa Oaxaca. El tema que nos convoca, Mujeres en Defensa del Territorio en tiempos de pandemia. Saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Bienvenida, Eliud, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
Buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. La pandemia ha venido a cambiar toda la organización social de resistencia. Los procesos judiciales contra megaproyectos están en pausa. Sin embargo, las organizaciones en defensa de la tierra, el agua, el territorio y la vida siguen articuladas en varios grupos en todo el país. Esta noche compartimos uno muy específico que va desde Amilcingo en Morelos hasta la Riviera Maya. Ya sea resistiendo contra el Proyecto Integral Morelos, contra el Tren Maya o el Corredor Transísmico, por el momento, las y los manifestantes saben que el espacio público no es seguro. Sin embargo, el sentido comunitario no flaquea. Nuestra entrevistada de esta noche nos comparte todos estos elementos e invita a participar en la plataforma fondeadora con el proyecto Samir, al cual le quedan menos de 40 días para recabar recursos y construir una casa a la familia de Samir Flores, asesinado en el año 2019 en su lucha contra la termoeléctrica de la Huesca. Esta noche las mujeres contamos acerca de las y los defensores de la tierra en tiempos de COVID-19. Vamos a escuchar. Mi nombre es Samantha César, soy habitante de la comunidad de Amilcingo en el estado de Morelos, integrante de la radio comunitaria Amilcingo 100.7, y también como pueblo y como lucha somos parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que desde hace más de 7 años estamos luchando en contra de un megaproyecto llamado Proyecto Integral Morelos. Ante esta crisis pandémica, pues las medidas de distanciamiento social que han impuesto el gobierno pues han afectado de diferentes formas a las luchas en defensa del territorio. Por un lado la exigibilidad y por otro lado la justiciabilidad, ya que hay una idea ya en la opinión pública de anular automáticamente el derecho a salir a manifestarnos, el derecho a exigir nuestros derechos, no solo por el riesgo a tu salud, sino también por el poner en riesgo a otros. Entonces nos sentimos en un momento complicado como humanidad, pero también como pueblos, ya que pues es cómo se puede generar entonces la lucha dado en estos sentidos, y eso nos lleva a nuevos retos y a ser creativos y a pensar formas de cómo continuar. En específico en Amilcingo y en Morelos, pues a pesar de esto, pues sí ha habido manifestaciones, por ejemplo en Ayala, los pueblos que están luchando en defendiendo el agua contra este proyecto integral Morelos, tuvieron algunas manifestaciones y se ha participado, no con el número de participación que se quisiera, pero han continuado las actividades. Y en el proceso de justiciabilidad, pues también las luchas se han visto afectadas, dado que se detuvieron todos los juzgados. Si de por sí la justicia en este país es lenta, ahí también se ve cómo benefició este tipo de contingencias también al gobierno para aprovechar y para poder hacer laxo y poder tener una actitud de letargo ante los procesos judiciales que tenemos. Entonces nosotros hemos aprendido en el caminar de la lucha que juntos somos más fuertes, solos no podemos, y por eso estamos en diferentes articulaciones, por ejemplo en el Congreso Nacional Indígena, que también ahí pues estamos denunciando, demandando, y la situación que se está viviendo, por ejemplo con el Tren Maya y con el Corredor Transísmico, ¿no? En donde el gobierno llama a que te quedes en casa, pero a la par o simultáneamente está avanzando con estos proyectos, está llevando trabajadores a imponer estos proyectos. Entonces pues también hay falta una congruencia, ¿no?, del gobierno. ¿Qué importa más, la salud de la población o la implementación de estos proyectos? Entonces nuestro planteamiento ante la contingencia sanitaria pues es más bien fortalecernos como comunidad, cuidarnos entre todos, porque es la única forma de salir adelante de cualquier crisis. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con Doris Carmona Domínguez, integrante del área de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa, Educa Oaxaca, y el tema de esta noche, Mujeres en Defensa del Territorio en tiempos de pandemia. Doris, ¿qué tan visibles han sido en los medios de comunicación las circunstancias que enfrentan las defensoras de la tierra y el territorio, en particular en esta coyuntura de pandemia?
Sí, pues yo creo que en particular las mujeres ha sido, aunque hay algunos esfuerzos por medios de comunicación, por organizaciones de hacerla visible, me parece que todavía ahí tenemos un gran pendiente, ¿no? No se logra visibilizar esta diferencia, ¿no? Pero decir que en Oaxaca y algunos otros medios nacionales han logrado dar cobertura y acompañamiento también a las afectaciones territoriales por megaproyectos. Entonces ahí sí creemos que los medios han sido solidarios en términos de recuperar, de hacer visibles, de acercar la información, ¿no? De hacer mucho más amplia la difusión sobre estas denuncias que se han dado, ¿no? En ese sentido, sí reconocemos que las problemáticas relacionadas con el medio ambiente, la tierra y el territorio y las afectaciones de los proyectos mineros de alguna manera o de los megaproyectos en general están teniendo cierta cobertura, ¿no? A nivel estatal y nacional, pero no así tanto el tema de la situación de las mujeres, ¿no? Eso sí creo que en general es un pendiente que tenemos como sociedad de seguir haciendo o visibilizando, ¿no? En nuestra tarea y como parte de nuestra tarea y de nuestra labor, también como organizaciones de la sociedad civil. Podríamos decir, Doris, que las defensoras en México han sumado al contexto de violencia en que tradicionalmente realizan su labor la incertidumbre social causada por la COVID-19. Sí, yo creo que sí. Creo que el tema del COVID-19 se ha colocado de manera tan general, ¿no? Como una afectación a la salud, ¿no? Como una pandemia cuya afectación a la salud es más o menos general para hombres y mujeres, ¿no? Salvo estas poblaciones de riesgo, ¿no? Entonces, sí nos parece que las mujeres un poco han quedado ahí invisibilizadas, ¿no? Porque hay otro conjunto de situaciones estructurales, ¿no? Como del no acceso a los servicios de salud, ¿no? Como la no infraestructura para su atención médica, como el tema de la alimentación también, ¿no? La vivienda digna y los trabajos que realizan, trabajos remunerados que realizan, que les ha significado también a las mujeres una carga extra, digamos, ¿no? En este contexto, y que son situaciones con las que las mujeres en los contextos, pues, de ciudad o en los contextos indígenas llegan a enfrentar la pandemia por COVID. Entonces, claro que las mujeres no estamos en las mismas condiciones, ¿no? Realmente estamos además enfrentando, no sé si 1, 2 o 3 pasos atrás, ¿no? Del resto de la población, porque tenemos un histórico, ¿no? De no atención a nuestra salud, a nuestro cuerpo, un histórico de no alimentarnos bien, ¿no? Un histórico de dobles y triples jornadas, ¿no? Y que en este momento de la pandemia, todo eso está claramente afectando emocionalmente y físicamente nuestro cuerpo para enfrentar la pandemia. Hablando de la pandemia, ¿qué nos diría sobre la gestión de la misma en el caso de Oaxaca? En Oaxaca, la pandemia no lo veíamos como tan cercano, ¿no? Entonces, más o menos desde el 15 de marzo, muchas y muchos estamos pues resguardados en casa, ¿no? Con lo que eso ha implicado. Oaxaca es un territorio muy grande, entonces muchas de las personas tienen una actividad productiva vinculada al campo, ¿no? Entonces, esta situación de la producción del campo, de la siembra del maíz, sí que se ha afectado con la llegada de la pandemia. Por una parte, vemos la ausencia del Estado en términos de generar políticas públicas, acciones para atender este momento de pandemia, ¿no? Se dieron a las comunidades solamente comunicados de suspensión de actividades y concentraciones de personas, ¿no? Pero no hubo en ningún momento información sobre cómo atender esta situación de contingencia en términos de salud. Yo creo que nos coloca en un momento muy complicado porque otra vez las comunidades se quedaron sin posibilidades, sin condiciones reales de enfrentar la pandemia. Muchas comunidades lo que hicieron para resguardarse fue cercos sanitarios, ¿no? Y que afortunadamente gracias a estos cercos sanitarios, bajo sus propios recursos humanos y económicos, han logrado detener la llegada de los contagios, ¿no? Hay muchas comunidades en los valles, de estos valles centrales que estaba yo hablando, cercanos al proyecto minero San José,
que no han tenido tantos contagios, ¿no? Que han logrado, digamos, detener los contagios en las comunidades, generando algunas acciones solidarias, ¿no? Solidarias con las familias que registran contagios, llevándoles comida, ¿no? Acercándoles alimentos básicos, ¿no? Creo que si bien ha habido una ausencia del Estado por un lado, las comunidades han logrado colocar al frente también este bienestar colectivo, esta apuesta por el cuidado comunitario, ¿no? A través de sus propias instancias y a través de sus propios recursos. El tema de la atención de salud, claro que es un gran reto para las familias, porque, como dije hace rato, ¿no? En las comunidades, en las regiones más lejanas, pues ni siquiera hay caminos, ¿no? En muchos casos caminos de terracería, las distancias son muy grandes, ¿no? Entonces, los centros de salud pues están lejos de las comunidades y hacen casi imposible el acceso a este tipo de atención. Doris, ¿en qué consistió el llamado que a principios de mayo realizó a los estados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger y garantizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos en las distintas naciones? Mira, valoramos muy importante este llamado de la comisión porque por un lado reconoce la labor de la defensa del territorio, ¿no? En este contexto de la pandemia. Y hace un llamado también a los estados para garantizar esta labor, esta tarea, ¿no? Y pide que se establezcan medidas especiales, además de las que ya están por la pandemia, ¿no? Para garantizar la vida de los defensores y de las defensoras. Entonces, por un lado, pues reconocemos, ¿no? Y valoramos de manera muy significativa esta recomendación de la CID, pero también por el otro lado queremos decir que no es suficiente, ¿no? Si en muchos de los casos de las agresiones a las y los defensores es el propio Estado el que realiza estas acciones, ¿no? Pues ahí yo creo que es un gran reto, ¿no? Es un gran reto en términos de derechos, de políticas públicas, de marcos normativos, ¿no? Que también, lamentablemente, históricamente, no han terminado de ser reales, de materializarse en la vida de las comunidades y de los pueblos, ¿no? De las mujeres, en el tema de los defensores y defensoras, ¿no? Pues si bien nos parece importante y muy significativo hacer este llamado, sí que nos preocupa también que muchas de estas agresiones, como decía hace rato, son o vienen de parte del Estado, que debería ser el que garantice estos derechos, ¿no? Y ya nos decías, eso no está ocurriendo. Y eso no está ocurriendo tal cual, ¿no? Entonces, pues vemos al Estado vinculado con las empresas, y un poco atrás de la pandemia vemos al Estado pues generando políticas públicas y programas de certificación, por ejemplo, de la tierra, ¿no? Lo que fue el PROCEDE, FANAC, RAJA, que buscaban hacer privado o individualizar la tenencia de la tierra en comunidades como en Oaxaca, que tienen una propiedad colectiva del territorio, ¿no? Entonces, la historia nos dice que el Estado, pues, no ha sido garante de los derechos, sino más bien ha jugado un papel para favorecer la inversión extranjera, ¿no? La inversión y con ello el despojo de los territorios, ¿no? Entonces, pues, seguimos con yo creo que gran pendiente que va a seguir acompañándonos durante el momento de la pandemia, lamentablemente. Perdón, tú dirías que no importa el color del partido que esté en el poder, todos se han comportado de igual manera. Bueno, es difícil decir esto, pero, o sea, lo que sí quiero decir es que hay un histórico, ¿no? De despojo en los pueblos y un histórico también de la participación del Estado, que ha procurado en todos los momentos las mejores condiciones para el capital extranjero, ¿no? Eso ha pasado y lo tenemos con las reformas, pero también lo tenemos operando en las regiones cuando la Procuraduría Agraria fomenta estos programas de certificación y de individualización de la tierra, o cuando fomenta la presencia de la minera para venirles a ofrecer y a hablar sobre los beneficios que van a tener las comunidades, ¿no? Hay un histórico también en términos de no cumplimiento con los derechos básicos, como decía hace rato, ¿no? Como la salud, la educación, la vivienda, ¿no? Tenemos comunidades que por un lado son ricas en bosque, ¿no? En bienes naturales, en agua, ¿no? Pero que por el otro lado no tienen caminos para entrar o para acceso a sus comunidades, o no tienen clínicas de salud, médicos. Entonces, hay un histórico también de estas condiciones de pobreza y desigualdad social
porque por un lado le sirve muy bien a las empresas y a los megaproyectos, porque cuando un megaproyecto va a llegar a las comunidades, lo primero que ofrece es esas cosas que no tienen, que tienen que ver con las casas de salud, que tienen que ver con las aulas, que tienen que ver con los caminos. Entonces, ese contexto, ese histórico de ausencia del Estado, independientemente de los partidos políticos, es lo que está pues generando condiciones en algunos casos para que los megaproyectos se metan de manera más fácil, ¿no? Y en los últimos años nos han dado más concesiones, tampoco es que se hayan cancelado las existentes, ¿no? Seguimos teniendo las 80,000 hectáreas concesionadas en los valles centrales, ¿no? Entonces, por un lado, sí es bueno y podemos celebrar que haya anunciado el gobierno federal que no va a dar más concesiones, pero ¿y ahora qué hacemos con las concesiones mineras que ya están, ¿no? ¿O ahora qué hacemos con los proyectos hidroeléctricos anunciados en la región de la costa o con los eólicos, ¿no? Entonces, sí vemos en este gobierno, en estos últimos años también, que sigue siendo el poder empresarial, que sigue siendo la inversión y los megaproyectos como prioridad. La activación económica en el país va a volver a ser, ¿no? Se va a volver a presentar como la prioridad, ¿no? Y en ese sentido también vemos con mucha preocupación los megaproyectos, la minería, los eólicos, las hidroeléctricas, como van a tener un mejor contexto, un mejor escenario para colocarse. Desde la experiencia de Educa Oaxaca, ¿cuáles dirías que son esas medidas de emergencia y de contención frente a la pandemia de la COVID-19 que deberían instrumentar los estados a favor de las defensoras de la tierra y del territorio? ¿Qué es lo que hace falta? Es garantizar, por ejemplo, la salud mental, física de las y los defensores. El cumplimiento de las medidas cautelares, también esta es una responsabilidad de los gobiernos de los estados. Eso como de manera más específica, ¿no? Y también, pues todo lo que tiene que ver en este momento con la información sobre los megaproyectos, los modelos, la operación que van a tener en las regiones, ¿no? Y yo creo que de manera particular en este momento de contingencia pensamos que las instancias pues deben de estar más pendientes de las afectaciones que están generando estos proyectos en las regiones, en términos de las medidas que le toca al Estado realizar en este momento. Pensamos que por ahora no deberían de admitir, no deberían de dar trámites a ninguna de este tipo de procedimientos administrativos, porque las comunidades no están en condiciones de hacer frente a ellas. ¿Qué llamado harías a nuestras audiencias? ¿De qué información allegarnos para estar al tanto de lo que pasa en torno a las defensoras de la tierra y del territorio? Sí, pues acercarse, bueno, virtualmente, la virtualidad afortunadamente nos permite seguir las notas, seguir la prensa, ¿no? Seguir información sobre las resistencias y las comunidades que están en lucha en contra de estos megaproyectos. Entonces, una invitación, sí, a la ciudad, ¿no? O a los lugares donde no hay este tipo de megaproyectos, es a acercarse, a escuchar, ¿no? A conocer esta experiencia, conocer lo que está pasando en las comunidades, ampliar la mirada sobre las afectaciones que estos megaproyectos están trayendo a las comunidades. Y otra es que, junto con las comunidades afectadas por megaproyectos, algo que queremos sí reconocer en este contexto de pandemia, queremos reconocer los triunfos, es decir, todo lo que las comunidades sí han logrado hacer en estos años, ¿no? Porque pues la pandemia nos ha colocado tanto miedo del futuro, ¿no? Nos ha colocado tanta preocupación y terror que de pronto nos hace falta reconocer más la esperanza, ¿no? Reconocer la esperanza que las comunidades y los pueblos han estado generando en torno a la defensa del territorio. Entonces también les invitamos a acercarse un poco más a estos avances que han dado los pueblos y las comunidades, y por mencionar, este año justo el Consejo de Pueblos en Defensa de Río Verde en Oaxaca es una organización regional en la Sierra Sur y Costa, que están, como decía hace rato, defendiendo el Río Verde, que es uno de los ríos más grandes del estado, y esta organización regional cumple 13 años de resistencia, ¿no? Entonces, en torno a esta resistencia han fortalecido también su organización, en torno a esta
resistencia han también fortalecido su identidad. En torno a esta resistencia también han fortalecido la esperanza colectiva, ¿no?, de los pueblos, de las comunidades. Entonces, pues también les invitamos a conocer estas experiencias de vida, estas experiencias de lucha en donde las mujeres y los hombres han puesto también su corazón, ¿no?, y su compromiso con sus pueblos, ¿no? La defensa del territorio se hace porque es una defensa de la historia, de nuestra memoria que está ahí en ese lugar que habitamos, pero también se hace porque tenemos un compromiso con el futuro, ¿no? Con el futuro de esos pueblos, de esas comunidades. También los invitaría a no solo a mirar los impactos, sí, que es muy importante hacerlos más visibles, difundirlos más, ¿no? Ser solidarios con estas luchas, pero también a celebrar con nosotras y nosotros estos triunfos que los pueblos han tenido en torno a la defensa de sus territorios. Estos triunfos de los que hablabas los podemos seguir a través de la organización de la cual tú eres parte, Educa Oaxaca. Así es, pueden encontrarlos en nuestra página de internet www.educaoaxaca.org. En nuestra página de internet tenemos información sobre estos procesos que he hablado en términos de la minería y las comunidades que están haciendo frente a esta problemática en los valles centrales. También en términos de la defensa que están haciendo los pueblos en la costa y en la región de la Sierra Sur, organizados en el Copudeber. Entonces, aquí pueden encontrar algunos escritos, algunos testimonios, algunos videos también que invitamos a que los vean y que los compartan con otras personas. ¿Cuál es tu experiencia, Doris Carmona, en esta lucha por la defensa de la tierra y del territorio? ¿Por qué te involucraste en este tema y qué es lo que has cosechado de estos años de trabajo? Yo me involucré en la defensa del territorio porque siento un compromiso en términos de la formación que recibí. Pude acceder a una formación universitaria. Cuando estudiaba la universidad me di cuenta que algunas materias estaban mucho más enfocadas al derecho más individual, por así decirlo, y no tanto a la problemática y a la realidad de Oaxaca. El derecho agrario y el derecho municipal eran materias optativas, ¿no? Cuando tenemos el 80% del territorio en Oaxaca es propiedad social y tenemos 570 municipios y todas las problemáticas y todas un conjunto también de experiencias alternativas en estos territorios. Para mí, participar en Educa, participar en los procesos de defensa del territorio, tiene que ver también con mi compromiso y con mi responsabilidad para contribuir con las comunidades en este granito que puedo poner a su defensa del territorio, ¿no? Y para mí ha sido muy significativo mirar a las mujeres que están desempeñando cargos agrarios o municipales comprometidas con la lucha, ¿no? Mujeres de contextos campesinos, mujeres indígenas, muchas de ellas que no saben leer, escribir bien, ¿no? Pero que están participando en las movilizaciones, que están participando en las asambleas, que se animan a dar su voz en las asambleas y decir no a los proyectos mineros porque nos van a afectar nuestra salud y la de nuestros hijos e hijas. Por eso acompañamos desde Educa estos procesos y también porque los procesos que acompañamos son bien territoriales, es decir, están ahí en la base, se alimentan de las asambleas y de la palabra de las mujeres y de los hombres que habitan estos territorios, ¿no? Y cuyos territorios les significan por muchos simbolismos, por muchas historias, por muchos espacios significativos para ellos. Entonces, para mí es como lo que me ha conectado con la defensa del territorio desde este espacio, que si bien yo no habito en el territorio particular, ¿no? Desde este espacio Educa acompañamos y contribuimos en una partecita, ¿no? A esta lucha que las comunidades y los pueblos están enfrentando de manera directa. Pues agradecemos a nuestra invitada Doris Carmona Domínguez, integrante del área de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa, Educa Oaxaca, su participación en este espacio y nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias, Ana. Buenas noches. Las mujeres contamos. Un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López.
Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.